Estos son aquí nos relatan el número de especies que hay en el mundo de ciertos eh, elementos marinos. Pescados marinos de mar, 15.000 especies, 13.000 especies. Aquí en la Coral Reef hay 1.500 especies, el 11%. En el Caribe, solamente el 7%. Corales, 1.200 especies. En en el Great Barrier Reef, 350, el 28%. Tortugas, 7 especies. Aquí hay 6 especies, el 86%. Culebras de mar, 57 especies. Aquí hay 17, el 30%. Ballenas y delfines, son 75 especies. Aquí hay un 35% de esas especies. Caracoles y almejas, son 100.000, aquí hay 4.000, 4%. Caracoles grandes, hay 9 especies, aquí en el Great Barrier, 6 especies, el 67%. Esto no sé qué es. Estrellas de mar, 1.900, aquí hay 100, el 5%. Y cocombres de mar, 1.400, y aquí hay, no sé, 8%. Entonces, realmente la Gran Barrera es una concentración de vida marítima increíble. Esa es la importancia que tiene para el mundo esa fuente de vida allí. Bueno, Darío, ya para terminar esta parte al centro de Australia. Bueno, uno de los highlights de lo mejor que pasamos probablemente al final fue con Gonzalo y Elizabeth viajar al centro de Australia. Gonzalo no había estado nunca allá. Tuvimos un viaje pásame el anterior que tengo ahí un par de ideas. Estos son los lugares que visitamos muy cerca de Alice Springs y ahí está el mapita más o menos, inclusive el físico, le saqué una foto de los lugares que estuvimos. Estuvimos en 3 pueblitos en medio del desierto y básicamente era para visitar el Kings Canyon, el Uluru, en las rocas que estuvimos hablando y bueno, todo este sector. Adelante, Silvio. Este era el hotel donde estuvimos con Gonzalo y Elizabeth. Era un hotel cerca de Alice Springs y el cuarto principal quedaba al frente y el cuarto de atrás está detrás de la casa. Al lado izquierdo ustedes ven la tina, ¿no es cierto? Estaba ahí, lógicamente no la usamos, pero ahí estuvimos. Adelante. Ahí está la tina y el cuarto nuestro atrás, como contrapeso, tenía una piscina muy bonita durante el día, excelente. Realmente era un hotel primitivo, pero era un hotel realmente alejado de la ciudad, que nos habían dicho que Alice Springs no, por esta cuestión de la disputa con los aborígenes, no era un lugar muy tranquilo, y Gonzalo muy cuidadosamente nos mantuvo alejados de cualquier conflicto. Adelante, Silvio. Esto es una fotografía en los Emily y Jessica yendo hacia Kings Canyon. Sigue adelante. Y ahí estamos subiendo hacia Kings Canyon. Está Gonzalo, está Pili. Dale. En Kings Canyon, un lugar absolutamente maravilloso. Y ahí te toca seguir, Silvio. No, continúa, tú es una propaganda política, no. Este es otro monte que vimos ahí en el camino, no nos vamos a detener mucho aquí. Síguele. Y el Catayuta de Olgas, que es otra colección de montañas por la misma zona de Uluru, tan absolutamente impresionantes como Uluru, también sagradas,
que no permiten que la gente suba, pero sí se puede visitar. Sigue adelante. Y aquí esa caminata realmente es una de las caminatas más espectaculares que hemos tenido, larga. 1.600 metros, el Monte Olga. Aquí en este lugar había algunos lugares que nos recomendaban no tomar fotos. Y este lugar me llamó la atención. El lugar no le ponen el nombre de mala puta por alguna razón, sino porque ese lugar se recomienda no tomar fotos por ser un lugar sagrado. Yo no lo tomé ahí, es al lado de esto. Pero para mí fue el gran respeto por la cultura ancestral. Hay toda una pedagogía para el visitante, para el respeto a eso que los aborígenes vivieron. Como decía Silvio, todo lo que pasó, todo lo negativo que pasó, hay una como afán. Yo sentí como un afán de recuperación, de reconciliación, de reconocimiento a la cultura aborigen. Y eso lo vimos especialmente en este lugar. Adelante, Silvio. Bueno, Australia en la economía mundial. Nosotros tenemos aquí a la izquierda esta gráfica donde tenemos el ingreso el per cápita. En Estados Unidos, 69.000 dólares por persona, y obviamente que eso se puede comprar 69.000 dólares en Estados Unidos. Cuando se compara con otros países, pues es más o menos lo que se puede comprar. Si tú estás en Suiza, recibes el promedio de ingreso por persona son 93.000 dólares, y es como si pudiera comprar 87.000 dólares en Estados Unidos. En Australia, el ingreso per cápita es de 69, casi 67.000 dólares, y es como si pudiera comprarse 56.000 dólares en Estados Unidos. En Colombia tenemos un ingreso de 6.000 dólares, y es como si pudiéramos comprar en Estados Unidos 16.000 dólares, porque el poder adquisitivo es mucho mayor acá. El promedio del mundo es 12.000. China está en el promedio del mundo, que es 19.000 dólares de ingreso por persona. Me pareció importante incluir aquí los datos de exportaciones de Australia. El total de exportaciones son 245.000 millones de pesos, de dólares. Es un país de 25 millones de habitantes. El principal producto son minerales, incluido petróleo, 80.000 millones, carbones, 30.000 millones, oro, 16.000, carne vacuna y bovina. Ahí están incluidas las ovejas, 10.000 millones, cereales, 10.000 millones. Es un país muy agrícola. Cobre, 3.000 millones. Lana. Se exporta más lana de Australia que el café que exportamos nosotros aquí en Colombia. Es un país supremamente rico, y como comentábamos antes, fue fundado por prisioneros, o más que prisioneros, por condenados por robo y robos menores, pero realmente es increíble. Total de exportaciones 245.000 millones, e importaciones 211.000. Tiene una balanza comercial de 34.000 dólares a favor. Las exportaciones de Colombia en el 21 fueron 42.000 millones. Es decir, realmente estamos hablando un poquito más de 1.000 dólares por persona, 42.000, de 1.000.000 de dólares por persona, cuando en Australia son casi 10 millones. De modo pues que es un país supremamente rico, supremamente industrializado, en la parte tanto mineral como en la parte agropecuaria. Y ahora sí paso a Darío nuevamente, Dale. los mayores aprendizajes. Bueno, una síntesis que traté de hacer, y déjamelo ahí, es vimos una mezcla increíble de culturas. Para mí fue uno de los lugares donde vi la cultura de Oriente con el Occidente en un país muy fuerte, muy organizado, muy vibrante, muy respetuoso
del orden, muy comprometido con el ambiente, con el medio ambiente. Yo veo y alcancé a percibir durante este tiempo una política de apertura al inmigrante. Entiendo que Australia con Canadá son los países que reciben inmigrantes, que buscan inmigrantes, muy en contravía de algunos países de Europa y de los mismos de Estados Unidos, porque entienden que el inmigrante es necesario para el desarrollo, porque el inmigrante y los reciben, le dan un tiempo de trabajo rural. Encontramos en algunos de los lugares más rurales muchos extranjeros bien preparados, europeos, suramericanos, y pasan un tiempo ahí antes de ser dado el permiso de trabajar en la ciudad. Una política de inmigrante muy interesante. La riqueza que hablaba Silvio, la variedad de animales, la prosperidad en el sudeste, especialmente en las grandes ciudades. Me impresionó mucho, tuvimos acceso al Congreso, al Parlamento, el gobierno parlamentarista organizado. En esos días, recuerdo que Gonzalo nos comentó que acababan de tener elecciones y los liberales, aprendí, son conservadores, y los conservadores, los laboristas son liberales. Es decir, de alguna manera hubo un cambio de gobierno y el cambio de gobierno fue sin ningún problema, ¿no? Como que ni se sintió. Esa es mi percepción, Gonzalo después nos confirmará. Sentí gente feliz y agradecida. Evidentemente el resentimiento de los aborígenes se respira, lógicamente. Algunos lugares los disturbios, como les hablábamos en Alice Spring, una impresión brutal, el andar uno todo el día al revés en el automóvil, Gonzalo manejando por el lado derecho y yo por el otro lado frenando y asustado porque no tengo el control, pero yo voy en el lado del chofer. Entonces, esta cultura inglesa de que tú vas por el otro lado, hasta el último día estuve molestando con esto. Pero un ejemplo para mí, y le quiero pedir después a Gonzalo que nos hable, es comenzar de nuevo en otra parte. Gonzalo es un médico que tenía una carrera espectacular en Colombia y decidió comenzar en otra parte y decidió emigrar. Me encantaría que nos hablara un poquito de esto. Para mí fue un reencuentro maravilloso, no solo con un amigo que desde que teníamos 5 años en el Liceo Francés, sino recoger, como que recogimos cosas de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra vida profesional, y lo hicimos en familia. Tengo que reconocerle que fue una generosidad sin límite de nuestros anfitriones. Este es mi resumen de la experiencia en Australia. Silvio. Bueno, ahora Gonzalo, si tú nos puedes compartir algo de tu vivencia allá en Australia, cómo ha sido lo mismo Elizabeth, si está allí presente, cómo ha sido la vida en Australia, qué experiencia han tenido. Adelante, Gonzalo. Y Elizabeth. Bueno, sí, Elizabeth está aquí con vida de piedra porque no está muy presentable porque acaba de estar, pero está oyéndonos y compartiendo con todos ustedes. Precisamente el encuentro con Darío fue muy emocionante porque fue volver a encontrar lo que me faltó cuando emigramos a Australia, que era esas raíces, esas amistades de siempre. Porque si yo pudiera resumir en 2 palabras, la emigración es la despersonalización, porque pierde uno todas sus raíces, se desconecta totalmente. Y como mencionó Darío, teníamos una carrera médica que iba bien. Tanto Elizabeth como yo éramos miembros de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de los miembros medio desde antes de que se abriera el hospital. Y como dicen los franceses, dejamos caer todo, ¿no? Laissez tout tomber. Y nos vinimos a Australia. Y entonces la primera impresión es que aquí uno, pues no era nadie, ¿no? Teníamos que, Elizabeth pues ya era médica australiana y ella pudo venir a trabajar directamente, pero yo tuve que sentarme a presentar exámenes de medicina después de 10 años de estar trabajando en una especialidad de hematología en Colombia. Y bueno, tuve la suerte de poderlo pasar.
y convertirme en un médico general. Mi experiencia entre 10 años de especialidad y de hacer una medicina familiar es que es más difícil ser un médico familiar que ser un especialista. El médico familiar, por un lado, como es únicamente un médico general, entonces mándeme al especialista porque ese es el que sabe. Pero a la vez el médico familiar es el que usted es el médico, usted saber manejar el recién nacido y la persona anciana y toda la gama intermedia. Fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Las hijas, las 3 hijas nacieron todas en Bogotá. Y estaban comenzando en el liceo francés, no hablaban inglés porque le decían a la mamá que ese idioma era muy feo, entonces se negaron inicialmente en Colombia al inglés, pero aquí les tocó una realidad muy diferente. Hoy en día las 3 son profesionales exitosas. Por ese lado estamos muy contentos y agradecidos porque el cambio ha sido pues fructífero. Pero al inmigrante le hace falta sus raíces, su comida vernácula, los amigos de toda la vida. Y eso fue lo que Darío nos aportó. El encuentro con otro mundo, pues nosotros habíamos vivido en París 3 años, teníamos algo de experiencia de vivir fuera, pero es este mundo anglosajón es muy diferente al mundo latino. Cuando llegamos a Australia en diciembre de 1984, acá los domingos eran días absolutamente muertos, cerrados. Los pubs, los bares cerraban a las 10 de la noche. Y hemos visto cómo con la inmigración se ha cambiado el país. Como dice Darío, entre chinos, hindúes, del Medio Oriente, en fin, se ha cambiado totalmente la fisonomía de este país para bien. Tenemos una gama de restaurantes del mundo donde yo creo que en pocos sitios se ve con gente que ama su comida, inclusive restaurantes colombianos. Conseguimos yuca y arepas y bocadillos, ¿no? Que obviamente nos emocionan y nos deleitan. Bueno, yo quisiera hacer un par de comentarios. Me llama la atención la manera de escribir Sidney, porque Sidney se escribe con S y Y. En algunas partes lo vi acá con I latina. El Sidney con I latina es un nombre propio, como Sidney Poitier o el artista o algo, pero el Sidney acá es con Y. En cuanto a los aborígenes, lo que sucedió cuando fuimos al centro de Australia es que ha habido un problema de alcoholismo muy grande dentro de la juventud aborigen. Parece que los aborígenes tienen una propensión a ser muy afectados por el alcohol. No manejan bien el alcohol. No sé si el hígado es mal acetilado del alcohol o qué, pero se ha convertido en un problema serio y estamos viviendo una crisis en Alice Springs, que es la capital del centro de Australia, cuando fuimos con Darío, por eso invitamos esa región. Entre otras cosas, en Uluru, que es el ombligo de la aboriginalidad australiana. En el 2018 se hizo una reunión aborigen muy importante en que se comprometió el Estado australiano en reconocer a los primeros habitantes aborígenes y del estrecho de Torres
como digamos, los fundadores de este país. Y hace pocas semanas el gobierno anunció que va a hacer un referéndum, que es un plebiscito, para modificar la Constitución australiana en el sentido de darle un sitio permanente en el Congreso a un aborigen que tenga voz para expresar las necesidades a todo nivel de los aborígenes. Pero ustedes se preguntarán, bueno, hay 13 miembros del Parlamento que son aborígenes en Australia, pero esos miembros del Parlamento representan a sus constituyentes. Fueron elegidos por votación por una población muy diversa, no única, pero son aborígenes. Y es que aquí los aborígenes pueden ser cuaternarios o de quintas, en fin, y son rubios y azules y todo lo que quiera, pero son aborígenes y tienen fueros especiales realmente. Entonces, muchos se oponen por dos razones. Unos, como nos decía esta señora allá en Alice Springs, Darío, si recuerdas, la dueña de este homestead donde nos quedamos, que decía, bueno, hay 150 tribus de aborígenes para ponerlos de acuerdo, para elegir un miembro y que hablan diferentes idiomas y que no se entienden muchos entre sí, es imposible. Por otro lado, los que se oponen a este plebiscito esgrimen una razón muy importante, y es que Australia es un país donde todos los ciudadanos deben ser iguales. Si se crea un grupo diferente, modificando la Constitución, diciendo que hay un representante aborigen que tiene una capacidad diferente al resto de los miembros del Parlamento, entonces se va en contra de el concepto de igualdad de todos los ciudadanos australianos. Los que apoyan el sí, que son el 80% de la comunidad aborigen, dicen que esto es para mejorar el hecho de que, a pesar de la buena voluntad de los gobiernos australianos, yo creo que por un sentido de culpabilidad histórica, de mejorar los aborígenes, no lo han hecho de una manera adecuada. Y que las voces aborígenes no han sido escuchadas lo suficiente para lograr estos cambios benéficos. Entonces, estamos en ese debate. Según la ley, el referéndum debe hacerse a más tardar en diciembre de este año, y no sabemos si va a ganar el sí o el no. Hay unas discusiones muy interesantes en pro contra. Eso es lo que les quería comentar de... Qué bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Muy gentil por ese cierre de experiencia, de vivencia ya. Qué rico escucharte. Vamos a abrir ahorita, entonces, los micrófonos para preguntas, comentarios. Los que estén interesados en conversar, en hacer preguntas o comentar, ya veo, pueden hacerlas, y les pido que seamos breves para que tenemos como media hora para este tipo de enriquecimiento mutuo para cualquiera, para Silvio, para Gonzalo, para mí o entre ustedes. Adelante, Reinaldo Pareja. Gracias, y gracias a todos los exponentes. Una maravillosa paseo por un continente que desafortunadamente no voy a tener ni tiempo ni energía de ir a visitar, pero gracias a ustedes ya lo hemos mínimamente conocido. Una pequeña reflexión histórica por lo que acaba de escribir Gonzalo y lo que Silvio nos dijo sobre los aborígenes. Si viéramos históricamente, así a grosso modo, qué interesante que Europa,
con el imperio español, el imperio británico, el imperio holandés, fueron los que más hicieron genocidios en toda Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, África y Australia. Cosa curiosa, la raza blanca se ha impuesto en ese sentido como con derecho a apoderarse de todos los continentes y de todos los a costa de eliminar el estorbo de los aborígenes, y hasta hoy comienzan a tener una conciencia histórica de reconocimiento del absurdo que hicieron. Ese es el comentario. Y la pregunta que puse en el chat es, Silvio y Gonzalo, ¿de dónde le ha entrado a Australia tanta plata para construir semejantes monumentales edificios? Porque eso significa tener una economía muy fuerte. ¿Cuál es el fuerte del ingreso nacional para la economía del país? Bueno, el principal ingreso, como lo presentaron en las diapositivas de Australia, pues es su riqueza natural, los minerales, el hierro, el carbón, el oro, los diamantes y por la otra parte, la parte agropecuaria de la lana. Hoy en día, desafortunadamente, la lana que se exporta de Australia es manufacturada en la China o en Vietnam o en Indonesia y traída nuevamente ya en forma de tejidos, suéteres, etc. Tiene pues una riqueza natural muy grande, no tanto industria realmente. Y es uno de los problemas futuros de Australia, que tiene que ponerle más atención a la industria local, porque, como sabemos, el petróleo, el gas natural, pues están contados, en los años están contados. Esa es la riqueza básicamente de Australia. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias, Reinaldo. ¿Alguna otra pregunta? Miriam de Nieto, por favor, adelante. Un momentico, Darío, Sí, si me permites un momentico para sí, sí. responderle a... Mira, realmente es un país exportador de minerales. Entre el petróleo y otros minerales y el carbón exportan 110.000 millones de dólares, que es casi el triple de las exportaciones de Colombia. En el sector agropecuario, pues está la carne y la lana y los cereales, que son 25.000 millones. Entonces es un país que del sector agropecuario está muy organizado, muy desarrollado, y es un país netamente exportador de minerales. Gracias, gracias Silvio, gracias Reinaldo. Había olvidado que Ramiro Vélez está aquí con nosotros, invitado por su hermano, y ha pedido la palabra. Ramiro vivió mucho tiempo. Ramiro, adelante, te escuchamos. Bueno, entonces después hablo Primero yo. que todo, perdón. Adelante, Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación y hemos disfrutado cantidad, mi señora y yo, este recuento, ya que nuestras dos hijas viven en Australia, la una lleva 20 años y la otra 13 años, o sea que nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de visitar Australia en varias oportunidades, y es un país maravilloso. Tuvimos una presentación de Uluru espectacular, que me gustaría poderla tener si tienen la grabación, pero de todas maneras es un país muy maravilloso, el sistema de vida muy tranquilo, la gente, a pesar de su trabajo, disfrutan cantidades, se dedica mucho al deporte, a los hobbies, o sea, es una cosa totalmente distinta a lo que conocemos aquí en Occidente, en mi modo de ver. Y de resto, no, quería darle las gracias porque hicieron una presentación espectacular y un gran resumen de tantas atracciones que son infinitas, los viñedos, hay muchas cosas para ver en Australia. De todas maneras, muchísimas gracias. Qué bueno, Ramiro, qué bueno que estuviste con nosotros y nos das la visión del padre de familia que tiene sus hijas allá y ya hace tanto tiempo. Bueno, Miriam de Nieto, adelante, Miriam. Bueno,
mucho gusto de hablar con ustedes, con Darío especialmente, bueno, en fin. Bueno, yo trabajé hace muchos años enviando muchachos a estudiar inglés al exterior, entre ellos Australia. En ese tiempo era un poco difícil porque no había consulado ni nada aquí en Colombia, era a través de Chile. Entonces me tocaba hacer malabares para comunicarme con la embajada o el consulado de Chile y así poder enviar a los muchachos a Chile. Primero hacer la entrevista, era una conexión un poco difícil, y luego sí enviarlos. Se iban por el cono sur hacia Australia. La pregunta mía es actualmente, ¿cómo se requiere la visa para ir a Australia? ¿Ya hay consulado aquí en Colombia? No estoy al tanto del asunto, pero entiendo Los y que yo he viven aquí visto, en Colombia, Silvio, ¿cómo fue debe para haber, usted? debe haber embajadas ciertamente. Lo que yo he visto últimamente es que hay unas convocatorias abiertas para profesionales específicos estudiar allá y trabajar. Eso es lo que yo sé, pero Trabajar. si hay alguien que sabe algo, Yo Esto era el puedo caso comentar mío. algo sobre, Ramiro, adelante puedo Ramiro. comentar algo sobre la experiencia nuestra, pues que nos ha tocado muchas veces. Todo hay que hacerlo a través de la embajada en Santiago de Chile. Pero ya hoy en día el formulario, que son 18 páginas, entre otras cosas, el formulario para la solicitud de visa se tramita por internet. O sea, ya hay que Ya es por inscribirse en una internet. página de inmigración de la Oficina de Inmigración de Australia. Te dan una clave y sobre eso se llenan pues todos los requisitos y se hace todo el trámite básicamente por internet. Ya le está diciendo que no. Gracias. La visa normalmente en un principio nos la diciendo daban que a no. nosotros por un día antes del viaje y un día después del viaje mandando pasaje. Luego nos dieron por un año, las dos últimas nos las han dado por 3 años y la última nos la dieron solamente por un año. Espero que sea por la razón de que nos preguntaron que si la visa anterior se había afectado por la pandemia y como Australia estuvo cerrada, perdimos un año de visa. Entonces nos dieron una visa, inclusive nos llamó la atención gratis, no nos Sabe de eso, mi cobraron amor. y nos la dieron por un año, seguramente para Las hijas compensar. estudian allá, viven allá, o sea, ¿quién sabe? Silvio, adelante, Silvio. Yo acabo de consultar acá en el internet y me dice que sí hay embajada de Australia aquí en Bogotá y que tiene funciones consulares. Ah, Sí, qué sí. bueno. Acabo de... Sí. Si no, a los muchachos que yo envié les fue muy bien, tenían trabajo, ese era el gancho realmente, y les fue muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Gracias, Miriam. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario de alguno de los participantes? Gonzalo había levantado la mano. ¿Quién? Bueno, yo quería, Darío, comentar algo rápidamente en Sí. cuanto a la diferencia de culturas. Venir pues de un país de Colombia donde jugar golf o jugar tenis es un privilegio que se da un porcentaje muy reducido de la población, y aquí los campos de golf, la mayoría son públicos y son muy lindos. Jugar tenis es casi que un deporte nacional. No es considerado nada elitista ni exclusivo. Aquí no es necesario pertenecer a un club para tener acceso a todas esas facilidades. Que eso fue una de las cosas que me llamó la atención al principio de estar viviendo acá. Pues fuera de la vida tranquila, tal vez en algunos sitios demasiado tranquila. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre Australia? Pedro José Benítez, adelante, Pedro. Gracias a los expositores. Maravillosa exposición. Muchísimas gracias, de verdad. Tampoco hemos viajado a Australia porque se nos
descuadró un viaje que teníamos casi que la víspera, hace unos años, y entonces no viajamos. Pero teníamos muchos amigos, muchos conocidos en Australia. Quería preguntarle a Gonzalo dos cositas. ¿Cómo es el tema educativo y el tema de salud allá en Australia? Por favor, si nos ilustras un poquito. Sí, el tema educativo, pues está, primero, no hay sino una universidad privada en Australia. El resto son universidades públicas. Hasta hace poco eran gratuitas, pero hoy en día se paga algo, pero ¿qué te digo? $2,500 el semestre, ¿no? Para una carrera grande como medicina, $2,500 australianos, que son como 1.800 mexicanos, más o menos. Los colegios básicamente son públicos. Hay unos colegios que son religiosos, católicos, y otros anglicanos, y otros no denominacionales cristianos, ¿no? Que reciben de cualquier denominación. Pero los niños van al colegio público del área donde viven. Entonces, la casa tiene una captación, el colegio, en determinados barrios, y los niños tienen que ir a esos colegios, a no ser que vayan a colegios privados, que en general son bastante costosos. Pero la educación es gratuita. La salud. La salud, el 100% de la población tiene lo que se llama aquí Medicare. Se paga, creo que un porcentaje mínimo de 2% del ingreso al año para el Medicare, y te atienden los médicos generales. Uno puede ir a cualquier médico general, no hay capitación, no hay captación por sector. Están hablando de hacerlo, pero uno puede ir al médico general de su elección, y muchos aceptan la tarifa que paga Medicare, otros cobran un excedente. Si Medicare paga, y tú, $45 por la consulta y el médico cobra 60, tú tienes que pagar el excedente. Los hospitales públicos son gratuitos. Si uno tiene un accidente cerebrovascular o un infarto, vas al hospital público y te atienden en horas. Las cosas urgentes son muy efectivas. Valga decir que si hay una operación que no es urgente, como unas varices o una vesícula o un reemplazo de rodilla, pues hay una lista de espera de meses, y a veces más largo según el sector. Hay un fondo privado de medicina, llamémoslo un prepagado, que complementa el Medicare. Entonces, si uno quiere ir a un hospital privado y tener un médico privado, eso te cuesta más. Entonces, si uno tiene en este caso, un Medibank o una seguro privado, que la mayoría de los hospitales cubren, aceptan lo que paga Medicare, lo que paga la tarjeta privada, para cubrir la estada en el hospital, y los honorarios médicos. En general, pues la medicina es muy avanzada y de todas las cosas técnicas y que puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Silvio. Gracias. Hola, Gonzalo. Una pregunta con respecto a la pensión. ¿A qué edad se pensionan los hombres y las mujeres? ¿Y cómo es el proceso de acumulación de dinero para la pensión? Sí, precisamente a partir del 1 de julio se sube la contribución obligatoria para la pensión a 11.5% del salario.
comenzó en 9 y debe llegar a 12 próximamente. Entonces, es una contribución que se hace entre el empleador y el empleado. Son realmente acuerdos, pero el empleado, ya sea parte del empleador o de él, tiene que poner de su salario obligatoriamente, hoy en día, 11.5% para ir a un fondo de pensiones. Tú puedes poner más, voluntariamente tú puedes hacer sacrificio de salario que tiene ventajas desde el punto de vista de impuestos porque paga menos. Cuando se entra esa plata, ese fondo de pensión, tú pagas 15% de impuesto, pero si tienes un sueldo alto pagarías hasta 48%. Entonces, pues da ese incentivo de poner plata extra para una futura pensión. Aquí los hombres se están pensionando a los 67 años y las mujeres a los 65. No, están hablando que la mujer, ¿por qué no a los 67? Si es más longeva y somos todos tan iguales. ¡Qué maravilla! Gonzalo, una pregunta en ese mismo sentido. Uno habla que un país próspero, grandes riquezas, todo esto. Yo quiero que compares la carga impositiva para el empleado. ¿Cuánto paga comparado con Colombia? ¿Es más fuerte que la carga impositiva para el individuo y por lo tanto mayores ingresos para el gobierno o es menor? ¿Qué llamas tú carga impositiva? ¿Qué es? Lo que tienes que pagar de impuesto de renta. Ah, ya, bueno, sí, aquí se paga impuesto, ¿no? Dependiendo del sueldo, se paga, o sueldos bajitos prácticamente no pagan impuesto, o pagas el 15 o el 30 o el 48,5%, ¿no? Entonces un salario alto, si esta persona gana $500,000 al año, paga prácticamente $250,000 en impuestos de tax. Claro, Así el 50. Entonces son impuestos del 50%, hasta 50% o 60%. No pasa el 50%, Bueno, sí, pero se paga impuesto, ¿no? claro, Y en general se trata que todo el mundo lo pague, porque si no, no puede funcionar un país, ¿no? claro, claro. Y se ven los impuestos en la salud, en la educación, en la infraestructura, carreteras, etcétera. El transporte público es espectacular. La impresión que nosotros tuvimos de cómo funcionan los trenes, cómo funciona el servicio de transporte público, es espectacular, fuera de serie, mejor que en cualquier país desarrollado, digamos, de Occidente. Esa es mi percepción. Reinaldo Pareja. Gracias. Una preguntita de doble respuesta. Me causó bastante impresión cuando Darío hizo la descripción de la multitud de razas o de países representados en Australia. Asumo que de esas multitud de grupos diferentes de diferentes países hay igual multitud de religiones. Entonces, o de expresión religiosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves? ¿Hay una libertad de expresión religiosa o hay ese conflicto entre Islam, cristianismo, esto, los demás? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿hay una religiosidad, hay una expresión religiosa generalizada o es más bien nominal? Gonzalo. Bueno, hay una libertad religiosa total y una tolerancia religiosa. Cuando nosotros vinimos hace 30 y algo de años a Australia, pues no había ninguna mezquita, por ejemplo. Hoy en día hay varias mezquitas en Sydney. Hay una población musulmana importante. Como en todas partes del mundo, siempre ha habido unos grupúsculos que son fundamentalistas, pero en general es muy bien tolerada y la ley cuida de que no haya discriminación ni racial ni religiosa en ningún momento.
La otra pregunta era ¿qué, Darío? Era la expresión generalizada, si tú comparas con Estados ya. Unidos, por ejemplo, es que hay una religiosidad muy baja y como en Europa vacías las iglesias. ¿Cómo has percibido tú que es el clima de expresión religiosa del pueblo? Sí, yo creo que hay una disminución notable de la religiosidad en cuanto a las religiones grandes como la católica, la anglicana, algunos protestantes, como a su vez también ha habido una proliferación de estas denominaciones como los Hillsongs o estos grupos que en Estados Unidos han progresado mucho, pero en general la juventud es poco religiosa. Gracias. Silvio. Sí, gracias. Mira, es interesante entre los datos que presentó Darío, el 30% de las personas que viven en este momento en Australia nacieron fuera de Australia. Y ahí está el número de personas por país. Australia ha sido un país muy reticente a la inmigración. En primer lugar, cuando llegaron, pues acabaron con los indígenas. En segundo lugar, reconocieron la ciudadanía de los indígenas, creo que en 1960. Y antes había reglamentaciones muy serias de inmigración y no dejaban inmigrar sino gente de Australia, de Canadá y de 3 o 4 países nomás. Últimamente, en los últimos 60 años, sí se ha abierto la inmigración, pero históricamente ha sido un país bastante excluyente con respecto a la inmigración. Una pregunta, Gonzalo, al respecto a eso. Y disculpe mi ignorancia, ¿cuándo Australia se independizó de Inglaterra? Bueno, yo creo que en 1900, ¿no? En 1900 hubo la declaración pues, de independencia de Inglaterra y se convirtió en un miembro de la comunidad británica. Y fue cuando hubo la discusión de dónde debía ser el sitio de la capital australiana. Entonces hubo el problema entre Melbourne y Sydney y que cuál debía ser, y para ponerse de acuerdo resolvieron crear una capital intermedia. A ver, Apenas. Vaya, quien dice que el 3 de septiembre de 1986, ¿La independencia? La independencia. Pues que 3 de marzo de 1986. Fue un proceso. La independencia de Australia se refiere al proceso político y legislativo que condujo de la dependencia de Australia como colonia británica a su autonomía como Estado común, como Estado-nación. Sí, es decir, en realidad fue un proceso porque ahí hubo una serie de reuniones de los políticos de las dos ciudades más importantes, Melbourne y Sydney. Y después en 1900 resolvieron que la sede del gobierno debía ser una ciudad diferente para evitar conflictos y crearon Canberra, ¿no? Como Brasilia en el Brasil. Entonces, sí. Entonces, durante esos años, mientras que se pusieron de acuerdo en crear Canberra, pues a la hora de la verdad fue a finales del 1800, principios del 900. Seguimos siendo la parte de la Commonwealth y hay un gran movimiento independentista de republicano. Como decían antes, todos estos imperios europeos, te faltó mencionar a los franceses. Acabamos de venir de las islas francesas estas del Pacífico, de Tahití, de Bora Bora y todo, donde hay también un movimiento independentista, pero ellos están conscientes de que solos no
tienen la capacidad económica de sobrevivir, pero se quieren independizar de los franceses. Aquí pues se quieren terminar ser parte de la Commonwealth, pero yo no sé qué pasará. Hasta los plebiscitos que han hecho últimamente no se han querido independizar. Todavía existe un sentimiento importante de amistad con la monarquía. Vamos a ver ahora que se murió la reina qué va a pasar, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No veo manos levantadas. Solo quiero agradecerles a todo el mundo, Gonzalo, especialmente por haberse levantado tan temprano para estar con nosotros. De paso, un abrazo a Elizabeth, que sabemos que está ahí. Y Sí. qué rico que nos has ayudado. Gracias, Silvio, por esa preparación tan excelente de esta síntesis de experiencias. Y gracias a ustedes por sus preguntas. Antes de irnos, quería hacerles una invitación a la próxima reunión y explicarles por qué el tema de la próxima reunión. Vamos a tener una reunión a raíz de una publicación de un artículo de Chucho Ferro hace el Día del Padre en el blog. Hubo una cantidad de respuestas en los comentarios y de personas que dijeron qué maravilla escribirle una carta al padre. Escribirle ahora que no está, o si todavía está vivo, espero que la mayoría no esté, cómo expresarle a nuestro padre lo que sentimos, lo que ha sido el resumen de nuestra relación con él. Y entonces se propuso en el comité coordinador que hiciéramos una sesión para que todos los que quisiéramos leyéramos una carta a nuestro padre, ¿cierto? Escribiéramos una carta de más de 2 páginas donde y revivir por lo menos la memoria y la vida de nuestros padres. Entonces el tema para la próxima es carta al padre. Y los que tengan su carta lista, díganme, quiero participar, y hago una lista. Y si tenemos que hacer otra sesión porque hay mucha gente, pues fantástico. Y después, si quieren que se publique en el blog, nos dicen. Si no quieren que se publique en el blog, no la publicamos. Pero la idea es una carta al padre. Ya que el Día del Padre fue hace un par de semanas, pues aprovechemos que todavía estamos con el calorcito. Muchos recibimos los hijos, pero probablemente no pensamos mucho en el padre. Y la idea es la carta al padre para la próxima sesión. Y después de eso, el 13 de julio, tenemos a Pacho Cajiao, que nos va a hablar sobre la importancia de la formación crítica en la educación frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Pacho está preparando esa presentación para nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, su participación. Feliz tarde. Gracias, Gonzalo. Gracias. Chao. Samuel, qué rico verte, Samuel. Luego, gracias por todo. Un abrazo para todos. todos. Muchas gracias a todos. Saludos para todos. Samuel, un beso. Fin de semana, buen puente. Ramiro, Beso. muchas gracias. Ramiro. A ti, muchas gracias. Muy bien, muy bien. La chica de la chaqueta roja. Un beso. Elizabeth, Sí, qué la linda. Un beso, Elizabeth. Un beso Sí, para ti. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una mujer. Eso. Una mujer de chaqueta roja.